Bien, recordemos de manera así rápida cuál es el tema que hemos estado abordando en estas últimas sesiones. Estuvimos viendo en la clase anterior un video descriptivo sobre capacitores y capacitancia. ¿Qué fue lo más importante que encontramos en este video relacionado con el tema de capacitor? ¿Qué nos dijeron que es un capacitor? Pues que es un elemento eléctrico, el cual puede almacenar energía. Ajá. Y la capacitancia, ¿qué viene siendo la capacitancia? Se puede decir de que es como una forma de, bueno, es el número como que con el cual puede guardar la energía. La capacidad de un cuerpo Sí. de almacenar cargas. Ajá, es la capacidad de un cuerpo de almacenar cargas, energía, como consecuencia. Entonces, el capacitor es el dispositivo físico, el elemento del circuito. Y la capacitancia es, es la característica asociada a él para guardar cargas y energía. En términos generales, la definición habla sobre un elemento eléctrico que es capaz de guardar energía en medio de un campo eléctrico. Cuando lleguen a su curso de modelado de sistemas eléctricos de potencia, van a ver que entre las líneas de transmisión y el piso o la separación entre líneas también aparece el efecto capacitivo. Entonces, no nada más es exclusivo de un dispositivo eléctrico como el que veíamos en el video. ¿De qué está construido o cómo está construido un capacitor básico? También lo veíamos en el video. ¿Cuáles son los elementos básicos físicos que conforman a un capacitor? Pues se Es puede por, decir, A ver, señorita Cintia. ajá, bueno, es por dos placas que están separadas, ¿no? Por un aislante. Son las placas conductoras. Ujú. Entonces, básicamente son dos placas metálicas conductoras separadas ya sea por el vacío, por el aire o por un aislante o dieléctrico. Y en la ecuación básica de capacitancia, ¿qué elementos aparte también intervienen para definir a la capacitancia? Hasta veíamos un simulador en donde variábamos cada uno de estos elementos. pues el más importante sería el voltaje, mis. Es el voltaje aplicado al capacitor. ¿Y qué decimos del área de las placas? ¿Qué se dijo del área de las placas? Que entre más grandes sean, más va a ser mayor va a ser la capacitancia. ¿Por qué razón? ¿Qué sucede si el área de las placas es más grande? Tiene mayor capacidad de almacenamiento. Tiene mayor capacidad de almacenamiento de cargas, es correcto, ¿sí? También, ¿qué se dijo sobre la distancia? La distancia de separación entre las placas. ¿Qué veíamos en el simulador cuando movíamos las placas y cambiamos la distancia de separación entre ellas? Aumentaba o bajaba el voltaje. ¿El voltaje o la capacitancia? La capacitancia, perdón. La capacitancia. ¿En qué relación? ¿Directa o inversa? ¿La distancia está en relación directa o inversa con la capacitancia? Inversa, ¿no? Inversa, sí. Inversa, sí. A Bueno, mayor inversa. separación, menor capacitancia. Y a menor separación, mayor capacitancia. Bien, también empezamos a ver algunos ejercicios en donde aplicamos las ecuaciones básicas de capacitancia.
Vamos entonces a pasar a ver algunos ejercicios siguientes de capacitancia. De hecho, el primer ejercicio que vimos, ¿de qué se trató? ¿De qué se trataba este primer ejercicio? De calcular la capacitancia en paralelo y en serie. De calcular capacitancia equivalente. Ajá. Y aparte de calcular capacitancia equivalente, ¿qué otros parámetros calculábamos? La tensión en cada capacitor y la energía almacenada. Correcto. Bien, entonces aquí tenemos otro ejercicio. ¿Sí se aprecia bien? Sí, ¿Qué tipo de circuito tenemos aquí? Mixto. Es un circuito mixto. Correcto. Entonces, seguimos en nuestro subtema 4.1, que viene siendo capacitancia. Este es el ejemplo 1. Y dice el enunciado, hay la capacitancia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, aquí se ubica el terminal A y B. En el circuito de la figura. Todas las capacitancias están en microfaradios. Recuerden que un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces aquí tengo 12, 80, 40, es decir, todos están medidos en microfaradios. Suponga que se conecta a los terminales AB una fuente de 12 volts. Determine el voltaje y la carga de cada capacitor. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es aplicar, como ya veíamos en el ejemplo anterior, el método que aprendimos en la competencia 1, que viene siendo el método de reducción. En primera instancia vamos a reducir al circuito y después vamos a realizar el retorno para ir calculando lo que nos están preguntando. Entonces aquí, ¿qué capacitores y en qué conexión voy a empezar a reducir? primero la de 20 y 10 que están en paralelo y después la de 40 y 80 que también están en paralelo. ¿Qué opinan los demás? ¿Es correcto? Sí, Miss. ¿Todos están de acuerdo? ¿Puedo agregar a ese paralelo de 30? También. Sí, porque están coincidiendo en sus puntos iniciales y en sus puntos finales. Aquí, a pesar de que hay una línea, eléctricamente es el mismo punto. Entonces, estos tres también los puedo reducir en paralelo. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de reducción? Para capacitancias equivalentes en paralelo, ¿cómo tengo que aplicar la ecuación? ¿Cómo lo hago? Se suman. Se suman. Entonces voy a tener aquí que sería capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia n. Y este sería entonces para el paralelo. Y la capacitancia equivalente en serie, aquí como lo trabajo. Para encontrar capacitancias equivalentes en serie. Se N. multiplican y después se suman. En el caso en que tenga dos capacitancias en serie. En caso en que tenga n capacitancias en serie, ¿Se suman los inversos? se suman los inversos y le saco el inverso de esa suma. Es decir, es 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia n. Entonces aquí anoto las ecuaciones para que sepamos de dónde salen nuestros cálculos. Bueno, entonces aquí, este primer capacitor en paralelo sería la suma de ambos, que es el de 80 más 40. Y aquí vamos a tener uno de 120. De hecho, acá abajo ya aparece uno solo. Y vamos a colocar aquí su valor, que es de 120. La capacitancia paralelo 2 va a ser entonces la suma de 30 más 20 más 10, que serían 60. Entonces aquí tenemos 60 microfaradios para el equivalente de estos tres que están en paralelo. Entonces son
microfaradios, de acuerdo a lo que se indica en el enunciado. Todas las capacitancias están dadas en microfaradios. Entonces son 60 microfaradios. Entonces aquí este único capacitor va a tener un valor de 60 microfaradios. Bien, ahora, ¿cuál es la siguiente reducción que puedo hacer? En serie la de 60, bueno, las dos de 60. Ujú. En serie los dos que tengo aquí de 60. Entonces esta va a ser la capacitancia serie 1. Y serían 60 más, no, perdón, estos son serie. Estos van, como dijo su compañera al inicio, van multiplicados en la parte de arriba y sumados en la parte de abajo, que serían 60 por 60 entre 60 más 60. Entonces aquí esta capacitancia serie 1, ¿de cuánto va a ser? 30. 60 por 60 entre 120. ¿Cuánto nos da? 30 mis. Gracias. Entonces aquí tenemos que son 30 microfaradios. Bien, entonces aquí quedamos que este es de 120. Una vez que ya hicimos la reducción, aquí este nos dio de 30 microfaradios. Y con este de 30, tengo este de 50 que está en diagonal, pero lo puedo poner vertical. No cambia la conexión si lo pongo vertical. Entonces aquí serían 50. Ujú. Bien, ahora, ¿cuáles reduzco y cómo? La de 50 y 30 en paralelo. Ujú. Entonces aquí vamos a tener capacitancia paralelo 3, que serían 50 más 30, y esto nos da 80. 80 microfarads. Entonces con esto vamos a ver que tengo ya un circuito mucho más reducido. Tengo aquí el terminal A. Tengo el de 12, que es del circuito original. Tengo el otro capacitor también de 12 del circuito original. Que me representa a la capacitancia paralelo 1, que nos dio de 120. Y el que acabamos de obtener, que es el de 80. Todos en microfaradios. Y por acá tengo el terminal B. ¿Qué reducción sigue? La de 120 con 80 Ajá, ¿cómo los voy a reducir? en serie. En serie. Entonces, este sería mi capacitancia serie 2. Y serían 120 por 80 sobre 120 más 80. ¿Cuánto nos da esta capacitancia serie 2, por favor? ¿Perdón? 48 en que. Gracias. Vamos a tener 48 microfaradios. Entonces, con esto el circuito se va a simplificar más todavía. Tengo el terminal A, el capacitor de 12 del circuito original. El otro capacitor de 12 también del circuito original. Y aquí obtuvimos el de 48.
microfaradios, todos en microfaradios. Por acá abajo tengo el terminal B. Ahora, ¿qué reducción sigue? En paralelo, la de 48 y 12. 48 y 12. Entonces aquí tendríamos capacitancia paralela 4, que serían 12 más 48. 12 más 48 nos dan 60. Sí. Bien, entonces todavía se reduce más nuestro circuito a lo siguiente. Entonces tengo aquí el terminal A, el de 12 original, y este que acabo de obtener, que es de 60, y el terminal B. Entonces aquí son 12 y 60. Finalmente, entonces, para obtener un capacitor equivalente, representativo de todos los que tengo en el circuito original, aquí mi capacitancia equivalente, ¿cómo la obtengo? En serie. En serie, entonces voy a tener que serían 12 por 60 entre 12 más 60. ¿Cuánto nos da entonces la capacitancia equivalente o capacitancia total? 10, Miss. Tengo entonces que son 10 microfaradios. Bueno, hasta ahí preguntas, hasta ahí dudas sobre cómo fuimos obteniendo los valores de los capacitores equivalentes. No, No, Miss. Inge. Todo correcto. Muy bien, entonces vamos a numerar los circuitos para ir trabajando lo que es el retorno y poder ubicar los valores que vamos a ir obteniendo de voltajes, que de hecho es lo que nos están preguntando, por los voltajes en cada uno de los capacitores. Entonces, el circuito final es un solo capacitor con los terminales AB de 10 microfaradios. Entonces dice la segunda parte del enunciado. Bueno, en la primera parte ya obtuvimos lo que es la capacitancia equivalente. En la segunda parte, supóngase que se conecta a los terminales AB una fuente de 12 volts, determina el voltaje y la carga de cada capacitor. Entonces aquí vamos a considerar que ahora vamos a conectar aquí una fuente de corriente directa de 12 volts, una fuente independiente de voltaje en corriente directa de 12 volts. Entonces, a partir de esta conexión, vamos a ir calculando en primera instancia los voltajes. Bueno, si aquí vemos lo siguiente. Del circuito 6, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se va a comportar el voltaje? ¿Cómo se comporta el voltaje en un circuito serie de capacitores? ¿Se reparte entre cada uno de ellos o se mantiene constante? ¿Cómo se comporta el voltaje en un circuito serie de capacitores? Es diferente, Miss. Es diferente, entonces aquí se tiene que cumplir lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces aquí del circuito 6, vamos a decir aquí, vamos a aplicar el principio de divisor de voltaje. Vamos a ver que capacitores y resistencias se comportan de manera diferente. Por eso, al aplicar el divisor de voltaje, también se hace de manera diferente. Entonces, aquí voy a rotular los voltajes para cada uno de ellos, poniendo un subíndice en cada uno de los voltajes, indicando a cuál capacitor pertenece el voltaje que vamos a calcular.
Entonces, vamos a ver. Vamos a decir aquí, el voltaje para el capacitor de 12, que es el que tengo acá arriba, va a ser igual a 12, que es el voltaje total aplicado. Aquí tengo los 12 volts. Bueno, aquí en el circuito se visualiza. Tengo los 12 volts por la capacitancia que no es la que me interesa, que en este caso es la de 60. Aquí tiene cierta similitud con el divisor de corriente para dos resistencias en paralelo, pero aquí estoy trabajando con capacitores. Entonces, como el comportamiento es diferente para resistencia y capacitor, entonces se aplica de manera diferente también el divisor de voltaje. Entonces aquí, por favor, ¿cuánto nos dan? Serían 12 por 60, entre 12 más 60. ¿Cuánto da este voltaje, por favor? 10. 10 volts. 10. 10 volts. Entonces aquí sí aplicamos otra vez divisor de voltaje. Ahora para el capacitor de 60, en el numerador tengo que poner el capacitor de 12 y aquí serían 12 más 60. ¿Y cuánto nos da aquí? ¿Cuánto nos debe de dar? ¿Cuánto da 12 2, por Miss. 12? 2 volts. 2 volts, ¿sí? Que es congruente con la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces aquí voy a tener 10 volts para el capacitor de 12 y 2 para el capacitor de 60. Entonces 10 más 2 serían los 12 volts que tenemos aplicados aquí a través de la fuente de voltaje independiente de 12 volts. ¿Qué sigue? ¿Qué debo de hacer ahora? Si traslado los voltajes al circuito número 5, aquí este de 12 volts, perdón, de 12 microfaradios, dice que tiene 10 volts almacenados. Aquí voy a tener entonces 10 volts almacenados. Y tengo 2 volts en el de 60, pero este de 60 es el equivalente de 2 en paralelo. ¿Cuánto voltaje queda en cada uno de estos dos capacitores en paralelo? ¿Cómo se comporta el voltaje de capacitores en paralelo? Es igual. Es el mismo. Entonces vamos a tener aquí que los 2 volts están en el capacitor de 48 y también en el capacitor de 12. Entonces aquí podemos ya decir que el voltaje en el capacitor de 12 microfaradios, que es este, es de 2 volts, este. ¿Sí? Acá arriba tengo otro, de 12 también. Bueno, entonces de aquí me voy al circuito 4. ¿Qué observo en el circuito 4? En el circuito 4, bueno, aquí ya sé que aquí tengo almacenados 10 volts. En este de 12 microfaradios tengo 2 volts. Y este de 48 microfaradios es el equivalente de 12 en serie. Este de 48 microfaradios tiene 2 volts almacenados. Debo entender entonces que los 2 volts están entre este punto y este. Ahí tengo 2 volts. De tal forma que el capacitor de 120 y el de 80 se encuentran en serie. Entonces aquí también tengo que hacer un cálculo parecido a como lo hice con el circuito 6. Entonces aquí vamos a decir del circuito del circuito 4 voy a aplicar entonces divisor de voltaje. Entonces el voltaje para el capacitor de 120 microfaradios, ¿cómo lo calcularía? ¿Cómo escribiría aquí el divisor de voltaje? Sería el 2. Serían 2, que es su voltaje total para ese capacitor. ¿Qué más?
por 80 entre 120 más 80. Correcto. Y para el de 80, ¿cómo me queda escrito el divisor de voltaje? Sería igual 2, pero en vez de 80, 120. Ujú. ¿Cuánto nos da cada uno de los voltajes, por favor? El voltaje para 120 microfaradios. Punto 8. .8 volts. Ujú. Y para el de 80, 1.2. gracias. .2 volts. ¿Sí? Entonces ahí vemos que se cumple lo de la ley de voltajes de Kirchhoff. 1.2 más 0.8 me dan los 2 volts que tengo en los extremos de estos dos capacitores. Entonces aquí son 0.8 volts y aquí nos queda 1.2 volts. Entonces ahí tenemos ya calculados varios voltajes. Si regreso al circuito 3, entonces tengo que este de 80 es el equivalente de dos que están en paralelo, de 50 y de 30. ¿Cómo se comporta el voltaje en capacitores en paralelo? Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Entonces voy a tener que este 1.2 también lo tengo aquí en este capacitor de 50 y lo tengo aquí también en este capacitor de 30. 1.2 volts. Bueno, entonces aquí, bueno, ya sé que aquí tengo 10, aquí quedaron 2 volts. Aquí en este de 120 acabamos de averiguar que tenemos 0.8 volts. 0.8 volts. Y en estos dos tengo 1.2. Bueno, regresamos al circuito 2 y observo que el de 30, el capacitor de 30 es el equivalente de dos que están en serie, que sería estos dos de 60. Entonces, ¿qué voltaje tengo en este de 30? Son 1.2. Quiere decir entonces que 1.2 volts, aquí están 1.2 volts. En este de 120 tenemos 0.8. Aquí son 0.8 volts. Aquí son 10 volts. Y aquí son 2 volts. Entonces, en estos dos que están en serie, ¿cómo averiguo su voltaje? ¿Cómo le hago para encontrar su voltaje? Encontrando el voltaje de uno, ya sé que el voltaje del otro va a ser el mismo. No porque estén en paralelo, sino porque tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo el voltaje de uno de ellos? Con el divisor. Ajá, con el divisor de voltaje. ¿Y cómo aplicaría el divisor de voltaje? ¿Cómo lo escribo? Es 1.2. 1.2, que es el 1.2. voltaje total de la asociación. Y aquí voy a multiplicar por 60. Me es indiferente porque ambos valen 60. Y voy a sumar ambos dos. Y aquí entonces el voltaje para el capacitor, ¿cuánto nos da? Punto 6. 0.6 volts. Entonces aquí podemos también haber aplicado algo de razonamiento lógico al tener que entre los dos puntos
extremos de esta asociación en serie tengo 1.2 volts y si ambos capacitores tienen el mismo valor, podría de manera lógica decir que el voltaje se va a repartir del mismo modo para uno que para el otro. Y así se comprueba con esta operación del divisor de voltaje. Voy a tener que el 1.2 se divide entre 2 y me queda 0.6 volts. Bien, entonces ya tenemos por acá, me parece que todos los valores de los voltajes. Aquí vamos a tener entonces, para este que es el de entrada, son 10 volts. Aquí tengo 2 volts. Aquí son 0.8. 0.8. En este de 50 es 1.2. Este de 60 tiene 0.6. Este de 30. A ver, este de 30. ¿Con cuánto voltaje nos queda este de 30? Si este de 60 que tengo aquí es el representativo de estos tres en paralelo. ¿Qué voltaje voy a tener en el de 30? En el de 20 y en el de 10. Punto 6. 0.6 para los tres, ¿sí? Porque ambos están en paralelo. Bien, entonces hasta ahí preguntas sobre cómo calculamos los voltajes. ¿Hasta ahí dudas? De momento no, Miss. Bien, entonces, nada más nos falta a la carga de los capacitores. Entonces, de acuerdo a la ecuación básica de capacitancia, la carga viene siendo igual a el producto de la capacitancia por el voltaje. Entonces, aquí vamos a ver. La carga para el capacitor que está en la entrada, que es el de 12 microfaradios, va a ser igual a su capacitancia, que son 12 por 10 a la menos 6, esto en faradios, por el voltaje que tiene ese capacitor, que es de 10 volts. Para el otro capacitor de 12 microfaradios que tengo conectado en paralelo, sería también su capacitancia 12 por 10 a la menos 6 faradios, pero el voltaje que tiene este capacitor es de 2 volts. Para el capacitor de 80 microfaradios es su valor de capacitancia en faradios, 80 por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje que tiene almacenado este capacitor, que es de 0.8 volts. ¿Cuánto nos dio la primera carga? Es fácil, ¿no? Que serían 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Para este otro serían 24 por 10 a la menos 6 coulombs. Para este otro, ¿cuánto nos daría? 80. Ay, perdón, que son 80. 80 por 0.8. 80 por 0.8. 64. 64 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos con el de 40 microfaradios, perdón. Este sería entonces 40 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que tengo, que también es de 0.8 volts. Luego tengo el capacitor de 50 microfaradios, que es su capacitancia, 50 por 10 a la menos 6 faradios por su voltaje, que es de 1.2 volts.
El capacitor que tengo abajo de 60 es su capacitancia 60 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que tengo que es de 0.6 volts. ¿Cuánto nos dio el de 40 microfaradios, por favor? ¿Cuánto es su carga? Treinta y dos por 10 a la menos 6. Gracias. 32 por 10 a la menos 6 coulombs. Para el de 50, Sesenta por 10 a la menos 6. para el de 60, 36 por 10 a la menos 6. para el de, aquí estamos, para el de 30, vamos a ver, sería 30 microfaradios, serían 30 por 10 a la menos 6 faradios por su voltaje, que es de 0.6, para el de 20 microfaradios, serían 20 por 10 a la menos 6 faradios por su voltaje, que también es de 0.6 volts. Y finalmente para el de 10 microfaradios, aquí sería entonces la capacitancia 10 por 10 a la menos 6 faradios por 0.6 volts. ¿Cuánto nos da entonces en el de 30, por favor? 18 por 10 a la menos 6. 18 por 10 a la menos 6 coulombs. Para el de 20, 12 por 10 a la menos 6 coulombs. para el de 10, 6 por 10 a la menos 6. 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Bien, preguntas hasta ahí, dudas. No, Miss, de mi parte no. No, Inge, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces podemos pasar a otro ejemplo. Sí. Bueno, este fue el que hicimos la vez pasada. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, ese ejemplo 3 dice, si el voltaje en tiempo cero es de 0 volts, halle el voltaje instantáneo, la corriente 1 instantánea y la corriente 2 instantánea en el circuito de la figura. ¿Qué dijimos que me representa esta cantidad? Voltaje en tiempo cero. La condición inicial. La condición inicial. Entonces aquí vamos a tener que la condición inicial para este caso es de 0 volts. Y es el voltaje en un tiempo cero. Recordemos que la energía para el capacitor está determinada por ¿qué parámetros? La energía para el capacitor aquí viene siendo igual. ¿Cuál es el modelo matemático de la energía para el capacitor?
La ecuación la veíamos en la clase pasada. ¿De qué depende la energía almacenada de un capacitor? ¿Sí vieron ya la ecuación de energía en su curso de electromagnetismo? ¿Podrías repetir la pregunta, Miss? ¿Cuál es el modelo matemático de la energía? ¿Cuál es la fórmula de energía almacenada del capacitor? Es un medio por la capacitancia por voltaje al cuadrado. ¿Correcto? Ujú. Entonces, cuando hablo de condición inicial, si es una condición inicial diferente de cero, debo entender que inicialmente tengo guardada alguna energía en el capacitor. Para este caso no, porque me están especificando que el voltaje precisamente en el tiempo cero vale 0 volts, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué tipo de conexión tengo aquí? ¿Qué tipo de circuito es el que tengo aquí? ¿Cómo están conectados En paralelo. en paralelo? ¿Sí? Bien, entonces aquí tengo que esta es la fuente de corriente independiente que es llamada como IS, pero IS está dada por una gráfica. Entonces, lo que nos piden en primera instancia es encontrar el voltaje instantáneo del capacitor y la ecuación del voltaje instantáneo para el capacitor, ¿cómo viene dada? ¿Cuál es la ecuación para encontrar voltaje en un capacitor? Voltaje instantáneo del capacitor. ¿Cómo calculo voltaje en un capacitor? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula? Es con integral, ¿no, Mince? Sí, es con integral. Según es como que el voltaje, ¿cómo se dice? Inicial, más 1 sobre la capacitancia por la integral del tiempo inicial al tiempo final, bueno, la integral de la corriente por dt. Correcto, es correcto. Entonces es 1 sobre la capacitancia integral del tiempo 0 a t de la intensidad de corriente por la diferencial de tiempo. Entonces aquí se entiende que para poder encontrar el voltaje instantáneo, pues tengo que encontrar la ecuación de la corriente a partir de la gráfica. Ahora, la ecuación de corriente, porque también me están pidiendo la corriente en cada una de las ramas. Corriente para el capacitor. ¿Cómo encuentro corriente en un capacitor? Perdón, ¿qué dijo? ¿Que cómo encontramos la corriente? Ajá, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula o el modelo matemático para encontrar corriente en un capacitor? Es la capacitancia por la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. Capacitancia por la diferencial de voltaje sobre la diferencial de tiempo. O capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Bien, entonces tengo que trabajar en primera instancia para encontrar la expresión matemática o la fórmula de IS para sustituirla aquí en la integral y poder encontrar el voltaje. Una vez que tenga el voltaje instantáneo, voy a poder encontrar las corrientes I1 e I2, porque el voltaje en capacitores en paralelo, ¿cómo se comporta? ¿Es el mismo? Es el mismo, es el mismo. Entonces, una vez que ya encuentre el voltaje, automáticamente encuentro el voltaje en cada una de las ramas y podré trabajar para encontrar las corrientes. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder empezar a resolver el ejercicio? ¿Por dónde empiezo? Aquí vale recordar qué es lo que hacíamos cuando trabajábamos también los ejemplos de inductancia, donde me daban gráficas de voltaje o de corriente. ¿Qué es lo que hacíamos primero? Hallar las ecuaciones de la... ¿Allá las ecuaciones de quién, perdón? de las rectas. Ay, De las rectas. ¿Y las rectas aquí qué variable me representan? Aquí tengo en el eje vertical, en el eje Y. ¿Qué tengo? la Voltaje, carga, corriente. energía.
En Y está cargando la intensidad y en el La- eje de las X el tiempo. El tiempo, correcto. Entonces, al encontrar las ecuaciones de las rectas, voy a encontrar las ecuaciones de la corriente. Bien, entonces vamos a partir del método que veíamos la vez pasada. ¿Qué ecuación usamos para describir el comportamiento de las rectas? ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero vamos a dividir todo el intervalo en subintervalos. ¿Por qué? Porque tengo que dividir el intervalo de 0 a 5 en subintervalos. ¿Por qué va cambiando, Miss? Ajá, exactamente, porque hay un comportamiento diferente. Entonces, el primer subintervalo, ¿de dónde a dónde lo voy a plantear? ¿De dónde a dónde lo voy a tomar? De 0 a 1. De 0 a... Un segundo. De 0 a 1 segundo. Ok. Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Tengo que trabajar otra vez la ecuación de la recta con pendiente que usamos la vez pasada. Y la ecuación es y menos y1 igual a la pendiente. Pero la pendiente la calculo con la diferencia de coordenadas en y. Entonces aquí sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y todo esto multiplicado por x menos x1. Entonces, como dijo su compañero hace un rato, ya identificamos a quién corresponde la variable en el eje y. ¿A quién A la corriente. A la corriente. Entonces aquí vamos a tener a la corriente de la fuente. ¿Y a quién tenemos en el eje X? Al tiempo. Al tiempo. Bien, entonces aquí necesito coordenadas de 2 puntos. Voy a seleccionar 2 puntos. El punto inicial que tengo aquí, voy a nombrarlo como el punto 1. Aquí sus coordenadas, ¿cuáles vienen siendo? 0,0. 0,0. Y a este lo designo como el punto 2. ¿Qué coordenadas tiene aquí este punto 2? 1,20. 1,20 miliamperes. Entonces acá, aplicando la ecuación para este primer subintervalo, voy a tener que en lugar de y, escribo corriente de fuente. En lugar de y1, la coordenada en y1. Aquí yo sé que este es x1 y este es y1. Esto va a ser x2 y y2. x2 y y2. Entonces aquí y1 va a ser 0 y esto igual a y2 que es 20 por 10 a la menos 3 amperes menos 0 que es la coordenada en y1 sobre x2 que es 1 menos x1 que es 0 y esto voy a multiplicarlo por el tiempo menos x1 que es 0. Finalmente, entonces aquí la ecuación de la corriente instantánea es de 20 por 10 a la menos 3 T amperes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Miss. Muy No, bien. ya. ¿Cuál sería el segundo subintervalo a considerar? ¿De dónde a dónde ahora tengo que considerar el tiempo? De 1 a De 3. 3,20. El subintervalo
En tiempo sería ¿de dónde a dónde? De 1 a 3. De 1 a 3 segundos. Ahora, aquí observo un comportamiento para la corriente ¿de qué tipo? Constante. Constante. Entonces va a ser de 20 por 10 a la menos 3 amperes. Ese es el comportamiento de la corriente para ese subintervalo. Es constante. El tercer subintervalo, ¿en qué tiempo voy a considerarlo? De 3 a 5. De 3 a 5 segundos. Ahora tengo entonces que otra vez definir los dos puntos iniciales y final de este segundo subintervalo. Entonces, mi primer punto, que voy a denominar punto 1, ¿qué coordenadas tiene en X y en Y? Este punto que estoy 3, señalando. menos 20. 3, menos 20 miliamperes. Y este que tengo acá arriba, voy a denominarlo como punto 2. ¿Qué coordenadas tiene? 5,0. 5,0. Bien, entonces otra vez trabajo con la ecuación de la recta y sería entonces aquí. Mi corriente de fuente sería menos, bueno, aquí este es X1, este es Y1, ahora este es X2 y ahora este es Y2. Entonces aquí sería este Y1, que serían menos 20 por 10 a la menos 3. Aquí esto va a ser igual a la coordenada Y2, que es 0, menos Y1, que es menos 20 por 10 a la menos 3, porque son amperes, y acá abajo sería X2, que es 5, menos X1, que es 3, aquí por el tiempo, menos X1, que viene siendo 3. Corriente de fuente instantánea serían menos por menos más, serían 20 por 10 a la menos 3, igual a menos por menos más, aquí serían 20 por 10 a la menos 3, 5 menos 3 es 2, entonces aquí sería 20 entre 2 serían 10 por 10 a la menos 3, que multiplica al tiempo menos 3. Aquí sería entonces corriente de fuente igual a 10 por 10 a la menos 3 por t, serían 10 por 10 a la menos 3t, menos 3 por 10 a la menos 3 serían menos 30 por 10 a la menos 3, y este 20 por 10 a la menos 3 positivo lo paso al otro lado y me queda como negativo, serían menos 20 por 10 a la menos 3. Finalmente aquí entonces la corriente de fuente va a ser igual a 10 por 10 a la menos 3t, y acá sería menos 30 menos 20, nos queda entonces que es menos 50 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces esta es la descripción del comportamiento de la corriente en el tercer subintervalo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Bueno, entonces aquí ya tengo las expresiones de la corriente en cada uno de los subintervalos. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sería, podríamos hallar ahora el voltaje Ujú, con esos mismos intervalos. correcto. Entonces vamos a trabajar ahora para el voltaje.
Entonces, vamos a tener en el primer subintervalo el voltaje a ver, entonces el primer subintervalo que va de 0 hasta 1 segundo, el voltaje instantáneo va a ser igual al voltaje inicial, que nos dicen acá, es de 0 volts, más 1 sobre la capacitancia. ¿Qué capacitancia voy a usar? Miss, pero se supone que el voltaje sería el mismo en cualquiera de las dos, ¿no? Ah, sí, pero ¿qué La capacitancia de tengo que 6. usar? ¿La de 6 o la de 4? La de 6. En la de 6 está circulando la corriente IS. Tendríamos que sumarlas y sería de 10, ¿no? Tenemos que encontrar un equivalente. Tiene que ser un equivalente. Aquí es, para este caso es la capacitancia total. Como están en paralelo, la capacitancia total del circuito es de 10. Esa es la que voy a utilizar, un equivalente. Porque esta corriente está entrando a las 2. Usaría la de 6 si tuviera aquí conocida la corriente 1, pero no la conozco. Entonces voy a usar la que acabo de determinar. Entonces sería 1 sobre 10 por 10 a la menos 6. Es 1 sobre capacitancia integral desde el tiempo 0 al tiempo t de la corriente para este subintervalo. Y la corriente en este subintervalo nos dio de 20 por 10 a la menos 3 t amperes, esto por la diferencial de tiempo. Veamos, el voltaje instantáneo va a ser igual. Esta es la constante, la puedo poner afuera. Sería entonces 20 por 10 a la menos 3 sobre la capacitancia equivalente, que es 10 por 10 a la menos 6. Y resuelvo integral de t, diferencial de t. Integral de t, diferencial de t, ¿cómo nos queda? Al sacar la constante, me queda aquí dentro la integral t por diferencial de t. ¿Cómo me queda esa integral? Es Resuelta 1, ya. ¿no? T cuadrado sobre 2. Correcto. T al cuadrado sobre 2. El límite es de 0 a t. ¿Sí? ¿Todos saben por qué da t cuadrado sobre 2? Sí, Miss. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a ver. ¿Esto cómo nos quedaría? 20 entre 10 nos queda 2. 2 entre 2 nos queda 1. Entonces, ¿qué sería 1? 10 a la menos 6 sube y me queda como 10 a la 6. Por 10 a la menos 3 me queda 1 por 10 a la 3. Eso es lo que sería en cuanto a las constantes. Y aquí al sustituir límites sería entonces t cuadrada menos 0 al cuadrado. Y esto nos da finalmente 1 por 10 a la 3 t cuadrada volts. Este es el voltaje para el primer subintervalo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Creo que no, Miss. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente subintervalo. Entonces, en el segundo subintervalo, tengo que el tiempo va de 1 hasta 3 segundos. Aquí entonces el voltaje instantáneo. Tengo que hacer aquí un paso importante. La ecuación general es esta.
Entonces aquí tengo que el voltaje instantáneo es la condición inicial más la integral sobre la capacitancia total o equivalente. Pero recuerden ustedes cuál es la característica del capacitor. Hasta este tiempo, ¿ustedes creen que ya tenga guardada alguna energía y algún voltaje el capacitor? ¿Hasta el tiempo de un segundo? Sí. Sí, Tenemos que averiguar entonces qué cantidad de voltaje tiene almacenado el capacitor para el tiempo de un segundo. ¿Cómo lo hago? Con esta ecuación que ya encontré, voy a sustituir entonces ahí el tiempo y voy a evaluar el capacitor, el voltaje del capacitor para ese tiempo. Entonces, aquí vamos a tener que es 1 por 10 a la 3 volts. Entonces, aquí tenemos que hasta el tiempo de un segundo, el capacitor tiene guardado 1 kilovolt. 1 kilovolt. Entonces, ese kilovolt lo tengo que tomar en cuenta y lo subo acá. Entonces, aquí serían 1 por 10 a la 3. Ahora, esta es mi condición inicial para el siguiente subintervalo. Aquí sería 1 sobre 10 por 10 a la menos 6, que es la capacitancia equivalente. Integral. Ahora, ¿la integral de dónde a dónde va a ir? En este segundo de 0 a 1. segundo subintervalo. ¿De 0 a 1 otra vez? De 1 a 3, ¿no? De 1 a 3. De 1 hasta t. Acuérdense que siempre el límite superior me queda indicado como t para que al final me quede una ecuación general en t. Entonces aquí está este segundo subintervalo va de 1 hasta t, con la corriente en este subintervalo. ¿Cuál es la corriente en el intervalo de 1 a 3? Es una corriente constante de 20 por 10 a la menos 3 amperes por diferencial de tiempo. Resolvemos entonces, aquí tengo que es 1 por 10 a la 3, es el voltaje almacenado hasta un segundo, y aquí me queda, saco la constante, 1 por 20 por 10 a la menos 3, la voy a dividir entre la capacitancia equivalente, que es 10 por 10 a la menos 6, y acá dentro de la integral me va a quedar nada más diferencial de tiempo, integral de diferencial de tiempo, ¿qué voy a obtener como resultado? De la integral de diferencial de tiempo. El tiempo. El tiempo, nada más. Entonces me queda en términos de 1 a t, en límites de 1 a t. Vamos a ver, entonces voltaje instantáneo sería 1 por 10 a la 3. 20 entre 10, me queda aquí 2. 10 a la menos 6 lo paso arriba, me queda como por 10 a la 3. A la 6 positivo, aquí me quedan 2 por 10 a la 3. Y acá sería entonces, ya sustituir un límite, sería límite superior menos límite inferior. Me queda t menos 1. Entonces, aquí vamos a tener que la expresión del voltaje instantáneo para ese subintervalo sería de 2 por 10 a la 3, volts por el tiempo menos 2 por 10 a la 3. Entonces aquí el voltaje instantáneo va a ser igual a 2 por 10 a la 3 t menos 2 por 10 a la 3. Y aquí ya podemos sumarlo. Lo sumamos con el de menos 2 y me queda entonces menos 1 por 10 a la 3. Estos son volts. Entonces aquí tengo ya la expresión del voltaje instantáneo para el segundo subintervalo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Creo que no, Miss. El tercer subintervalo. ¿De dónde a dónde voy a tomar en cuenta el tercer subintervalo? El tercer subintervalo, aquí lo tengo, es de 3 a 5 segundos.
de 3 a 5 segundos. Voy a aplicar la misma ecuación, pero aquí también tengo que averiguar ahora cuánto voltaje tiene almacenado el capacitor para los 3 segundos, que es el límite superior de este subintervalo. Entonces, ¿cómo lo hago? Sustituyo en la ecuación del voltaje que obtuvimos para ese intervalo y sería 2 por 10 a la 3 por t, pero t es igual a 3 segundos, menos 1 por 10 a la 3. Aquí entonces serían 2 por 3 serían 6 por 10 a la menos 3, menos 1 por 10 a la 3, perdón, y me queda entonces que son 5 por 10 a la 3 volts. Quiere decir que tengo almacenados en el capacitor hasta un tiempo de 3 segundos un voltaje de 5000 volts o 5 por 10 a la 3 volts. A este voy a sumar entonces la integral de 1 sobre 10 por 10 a la menos 6, que es la capacitancia equivalente. Y ahora la integral. ¿La integral de dónde a dónde va a ir? ¿Cuáles son los límites de mi integral? De 3 a tiempo. De 3 hasta el tiempo. De la corriente en este tercer subintervalo, que aquí la tenemos, que fue de 10 por 10 a la menos 3t, 10 por 10 a la menos 3t, menos 50 por 10 a la menos 3, todo esto por diferencial de tiempo. Bien, entonces aquí, ¿qué tenemos? Sería voltaje instantáneo igual a el voltaje almacenado, que son 5 por 10 a la 3, más, aquí entonces tengo que trabajar con dos integrales. Aquí sería 1 sobre 10 por 10 a la menos 6, y esto va a multiplicar a la primera integral, que sería, saco la constante, 10 por 10 a la menos 3, e integro de 3 a t, tiempo por diferencial de tiempo, y aquí menos 50 por 10 a la menos 3, por diferencial de tiempo. No, acá va la integral, perdón. Antes de anotar la cantidad va la integral, porque las tengo que separar en dos. Entonces aquí sería menos la integral de 3 a t, diferencial de tiempo. ¿Sí? Voltaje instantáneo va a ser igual a 5000 volts, que ya tiene almacenado el capacitor, más 1 sobre la capacitancia equivalente, que es 10 por 10 a la menos 6, y acá dentro del corchete, ¿qué me va a quedar? Me queda la constante, 10 por 10 a la menos 3, y el resultado de la integral de t, diferencial de t. ¿Cuánto nos va a dar este resultado? Integral de t, diferencial de t. T cuadrado sobre 2. T. T cuadrada sobre 2. En los límites de 3 a t. Acá sería entonces 50 por 10 a la menos 3. Integral con diferencial de t, me queda tiempo en límites de 3 hasta t. Voltaje instantáneo es igual a los 5 kilovolts ya almacenados, 5 por 10 a la 3, más 1 sobre 10. Bueno, vamos a meter ya este factor dentro del corchete para ver cómo nos van quedando los términos. Entonces aquí, este primer término serían 10 por 10 a la menos 3 entre 2. No, bueno, vamos a poner aquí, serían 10 por 10 a la menos 3 sobre 10 por 10 a la menos 6. Y aquí va a multiplicar a t cuadrada
Bueno, el 2 sí la vamos a poner afuera. Sería 2 por, ya, aquí me queda entonces t cuadrada menos 3 al cuadrado. Menos 50 sobre lo que es la capacitancia equivalente, que es de 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6. Aquí me quedan 50 por 10 a la menos 3, que voy a multiplicar a tiempo menos 3. Entonces aquí vamos a ver, voltaje instantáneo serían los 5 por 10 a la 3 volts ya almacenados, más aquí sería entonces un medio, 10 entre 10 es 1, y un medio, me queda aquí son 0.5 por 10 a la 3, 10 a la 3, haciendo ya las operaciones de los exponenciales, 10 a la 3 por tiempo al cuadrado, menos 9 por 0.5 por 10 a la 3. Menos, aquí serían 5 por 10 a la 3 t, más 5 por 10 a la 3t por 3, me quedan 15 por 10 a la 3. Vayan verificando las cuentas, por favor. A ver si estamos bien, si no me he equivocado. Entonces aquí voltaje instantáneo va a ser igual a, vamos a ponerlas en orden, aquí serían 0.5 por 10 a la 3 t cuadrada. Otro que tenga t, aquí está, es menos 5 por 10 a la 3t. Y los demás términos que no tienen t, vamos a ver entonces cuánto nos dan. 5 por 10 a la 3, menos 9 por 0.5 por 10 a la 3, más 15 por 10 a la 3. ¿Cuánto nos va a dar? O sea que serían 5000 menos 9 por 0.5 nos da 4.5 por 10 a la 3. 4500 menos 5000. Ah, no, ese término porque es el que tiene t. Aquí sería entonces más 15 por 10 a la 3, que serían 15000. Serían 15.500, ¿no? Sí, serían 16500. Entonces aquí ya el voltaje instantáneo nos va a quedar como, a ver, aquí serían 0.5 por 10 a la 3. 0.5 por 10 a la 3, ya quitando el 10 a la 3 sería 0.5, a la 3 sería 1, 2, 3, 500 t cuadrada. El otro término es menos 5 por 10 a la 3, sería entonces Menos 5.000 menos 5000 t, y el otro término nos quedó como 15.500, ¿va? más 15.500 volts. Entonces, este es el voltaje instantáneo para el tercer subintervalo. Bien, ya tengo entonces el voltaje por subintervalos. ¿Qué sigue? ¿Qué me piden? Pues aquí ya tengo conocido el voltaje. Este ya lo tengo. Ahora tengo que encontrar la corriente 1 y la corriente 2. Quedamos que el voltaje es el mismo, entonces voy a usar la ecuación de corriente con voltaje
para cada capacitor, también por subintervalos. Entonces, el primer subintervalo que va de 1 a 1 segundo, la corriente 1 instantánea va a ser, ahora sí, la capacitancia 1, de acuerdo al circuito, la capacitancia 1 vale 6 microfaradios. 6 microfaradios, son entonces 6 por 10 a la menos 6 por la derivada del voltaje con respecto a tiempo en el primer subintervalo del voltaje, que nos quedó 1 por 10, no, 1 por 10 a la 3t cuadrada. 1 por 10 a la 3t cuadrada. Entonces aquí serían 6 por 10 a la menos 6. Saco la constante y derivo, serían 1 por 10 a la 3. Derivada de t cuadrada, ¿cómo me queda? Sería 2t. 2 por t, correcto. Entonces aquí vamos a ver, la corriente 1 nos va a quedar de... Es de 12 miliamperes de T. 12 miliamperes de t. El segundo subintervalo, que es de 1 a 3 segundos. Entonces aquí la corriente 1 va a ser igual a la capacitancia 6 por 10 a la menos 6 por la derivada del voltaje en este segundo subintervalo. Y el segundo subintervalo nos dice que es 2 por 10 a la 3t, 2 por 10 a la 3t, menos 1 por 10 a la 3. Menos 1 por 10 a la 3. Diferencial de tiempo. Esto va a ser Creo que va a entonces... dar lo mismo, Miss. ¿Sí, lo mismo? ¿Seguro? Pues creo que sí. No, porque la derivada de t con respecto a t. No nos va a dar Aquí lo saco la mismo. constante y derivo t con respecto a t. De t, ¿qué me da? T. ¿Es 1? Es 1, entonces me quedan 12 miliamperes. Entonces me queda constante, 12 miliamperes. Tercer subintervalo, que va de el tiempo 3 hasta el 5 segundos. Vamos a tener que la corriente 1 en ese subintervalo es la capacitancia 6 por 10 a la menos 6 por la derivada del voltaje en ese subintervalo, que nos quedó, es el más largo, nos quedó acá como derivada de 500 t cuadrada menos 5000 t más 15500 volts. Esto con respecto a la diferencial de t. Entonces, la corriente 1 instantánea sería de 6 por 10 a la menos 6. El primer término, bueno, aquí serían 500, saco la constante, por 2. Son 1000 T. Ajá, por t cuadrado. Y acá serían menos 5000. Y el tercer término no lo No, derivo 13. porque es una constante. Me da 0. Entonces aquí la corriente 1 instantánea nos va a quedar, son 1000 por 6, serían 6000. 6000, que serían 6 por 10 a la 3. 6 por 10 a la 3.
Profe, ahí T ya no sería el cuadrado, ¿sí? No, ya no. Es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo. Me queda aquí nada más T. Bueno, entonces aquí serían 6 por 10 a la menos 3, a la menos 6 Menos por 1000. 30. ¿Ya toda la cuenta? Sí, porque serían 6 por 10 a la menos 6 por 5000. Ajá. Nos daría menos 30. Serían miles. Ujú, ujú. Creo que sí. Pero eso está multiplicado todavía por el valor de la capacitancia. Entonces serían 6 menos 6 por 10 a la menos 6 por... ya haciendo la cuenta, perdón. Bueno, son 6 por 10 a la menos 6 por 5000, nos da de 0.03. 0.03. Bueno, ya finalmente toda la operación que tengo por acá sería de 6 por 10 a la menos 3 veces el tiempo menos 0.03 amperes. En miliamperes serían 6T menos 30 miliamperes. Ahí tengo entonces las tres expresiones de corriente, 1 para cada uno de los subintervalos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, aquí ya tengo la gráfica. Me falta entonces encontrar la corriente. La corriente 2 en cada uno de los subintervalos, que sería aquí el primero de 0 a 1 segundo. Entonces, de acuerdo a la ecuación, es la capacitancia 2. La capacitancia 2, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 4 microfaradios. 4 por 10 a la menos 6. Y ahora voy a derivar el voltaje de acuerdo a cómo lo fuimos obteniendo. Entonces, en el primer subintervalo, el voltaje nos dio de 1 por 10 a la 3T. Esto es con respecto al tiempo. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver cómo nos quedó el voltaje en el primer subintervalo a este cuadrado. Entonces aquí al hacer la derivada y las operaciones nos queda como 8 por 10 a la menos 3 T. U 8T miliamperes. En el segundo subintervalo, que va de 1 a 3 segundos, la corriente 2 instantánea va a ser la capacitancia 4 por 10 a la menos 6 por la derivada del voltaje para el siguiente subintervalo con respecto al tiempo, que es de 2 por 10 a la 3T menos 1 por 10 a la 3. Haciendo todas las operaciones nos queda como 8 por 10 a la menos 3 amperes. U 8 miliamperes. La corriente 2 del tercer subintervalo, que va de 3 a 5 segundos,
nos va a quedar corriente 2 instantánea igual a la capacitancia, que es 4 por 10 a la menos 6, por la derivada del voltaje en el tercer subintervalo, que nos quedó de 500 T cuadrada menos 5000 T más 15500, haciendo todas las operaciones y las derivadas indicadas. Finalmente tenemos que esto es 4 por 10 a la 3 T menos 0.02 amperes, o en miliamperes 4T menos 20 miliamperes. Y esa es la corriente instantánea en la rama 2 para los subintervalos indicados. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, ingeniero. Muy bien, entonces aquí en la parte final, aquí nada más vamos a hacer un resumen de cómo nos quedó el voltaje en los diferentes subintervalos. Entonces, en el primer subintervalo, el voltaje nos dio de 1 por 10 a la 3 T volts. En el segundo nos quedó como 2 por 10 a la 3 T menos 1 por 10 a la 3 volts. Y en el tercero nos quedó como 500 T cuadrada menos 5000 T más 15500 volts. Entonces aquí tengo una representación de el voltaje para los diferentes intervalos. Aquí este es T cuadrada, perdón. Entonces, de acuerdo a cómo está la expresión de el voltaje en los subintervalos, podemos ir viendo qué tipo de curva voy a obtener. Entonces, en el primer subintervalo, que es de 0 hasta 1 segundo, de 0 a 1 segundo, ¿qué comportamiento gráfico tengo ahí? Según la ecuación. ¿Qué tipo de gráfica obtengo ahí? ¿Es T cuadrada? ¿Es una recta o es una curva? Es una curva. Es una curva y aquí la observamos, ¿no? Es parte de una parábola. Entonces, Sí, aquí, por la T cuadrada. entonces aquí, esta ecuación se debe de cumplir, aquí esta ecuación se debe de cumplir para los dos tiempos en los cuales están involucrados mi comportamiento. Entonces, aquí, si yo evalúo esta ecuación que obtengo de voltaje para tiempo igual a 0, sería 1 por 10 a la 3 T cuadrada, que es 0, entonces esto es 0. Y coincide con la condición inicial que nos especificaron al principio, ¿no? Ahora, obtuvimos el voltaje en tiempo igual a 1 segundo. Este voltaje en tiempo igual a 1 segundo lo calculamos para qué. Aquí está. ¿Para qué calculamos este voltaje? ¿Sí lo recuerdan? ¿Para qué calculamos este voltaje? Porque era lo que ya tenía almacenado. Ajá, para ir averiguando lo que tenemos almacenado. Entonces, en el tiempo igual a 1 segundo, esta gráfica, entonces, nada más tienes un comportamiento de T cuadrada hasta 1 segundo y hasta 1 kilovolt, que es el valor del voltaje. De 1 a 3, que es esta mi ecuación, ¿qué tipo de gráfica voy a obtener?
tengo que es una recta con pendiente positiva desplazada del origen. Entonces aquí en tiempo igual a 1 segundo está partiendo de 1 kilovolt, que es lo que tengo acá, y en la parte superior llega hasta el voltaje en tiempo de 3 segundos, que ese también lo calculamos. Voltaje en tiempo de 3 segundos, aquí lo tenemos. Es de 5 por 10 a la 3 volts, es de 5000 volts. Entonces es una recta con pendiente y al llegar a este punto, en 3 segundos, quedan guardados o llevo guardado hasta ahí 5000 volts. En el siguiente subintervalo, que es de 3 a 5. En el siguiente subintervalo tengo otra vez una ecuación de una cuadrática, que también es una parábola. Entonces, de 3 a 5 voy a tener un comportamiento cuadrático. Pero aquí tengo que averiguar a qué valor final de voltaje queda cargado mi capacitor. Y esto lo averiguo a la hora de evaluar esta ecuación en el tiempo final, que es 5. Aquí sería entonces sustituir 500 por 5 al cuadrado menos 5000 por 5 más 15500. Entonces aquí, ¿cuánto vale, por favor, el voltaje en 5 segundos? ¿Con cuánto queda el capacitor? ¿Con cuánto quedan los capacitores cargados en 5 segundos? Para 5 segundos, ¿verdad? Uh-huh. 3000 volts. 3000. 3000 volts, ¿sí? Entonces ahí, aquí coincide, ¿no? Más o menos. Bueno, 3000 volts, ¿sí? Bueno, entonces este es un comportamiento gráfico del voltaje instantáneo en este circuito. ¿Preguntas hasta aquí sobre este ejercicio? ¿Dudas? Creo que no, mis. Muy bien, bien, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy la clase.